Bueno, muchas felicidades a todas ahí, sin duda alguna, pues un equipo tremendo y aprovecho para entonces enviarle las felicidades a todas las madres en Puerto Rico, sin duda alguna, muy orgulloso de todos ustedes. Mi abrazo a mi esposa, a mi madre, a mi hija, a todos, bueno, un abrazo grande a todas las mujeres de Puerto Rico. Hoy, sin duda alguna, esta entrevista que ha desarrollado Tomás Rivera Chat hoy con Alexandra Lúgaro va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Ha hecho declaraciones muy fuertes, muy contundentes, y nos proponemos con un equipo de primera poder analizar todo esto y ver si el PNP se encamina a una lucha de poder mucho más grande de la que hay ahora, o es realmente los primeros pasos de un gobierno tratando de engranar, tratando de echar hacia adelante y establecer la ruta. Y como ha establecido el PNP en muchas otras ocasiones, tienen la capacidad de unirse rápido y de echar para adelante. Vamos a analizar eso políticamente hoy aquí. Con eso arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura oficialmente. Gracias por su sintonía. Vamos a empezar el juego rápido porque hay asuntos legales que me parece que merecen nuestra atención, sobre todo casos que han llamado la atención públicamente en Puerto Rico y que ahora están tomando otro giro, y yo estoy seguro que a ustedes les interesa el giro que ha tomado y la evaluación que le vamos a dar como país. Aquí está don Víctor Rivera Hernández, el profesor. ¿Cómo está usted, don Víctor? Muy bien, Ferdinand. Gusto de verte. Saludos, Jorge. Saludos al pueblo de Puerto Rico. El profesor Jorge es Jorge Colbert. Yo te iba a decir Jorge Smith. No pido vuelta, buena gente. Saludos, felicidades a Víctor, a los invitados y al pueblo de Puerto Rico. Muy bien. Bueno, hay una figura que copó básicamente todos los medios de comunicación del país y todas las redes sociales, y es este arresto que se hace en el área oeste de Puerto Rico, donde la policía aplicó el taser contra esta joven en 2 ocasiones y se formó la de San Quintín. Vamos a ver la historia. Difíciles de olvidar las imágenes del pasado 21 de marzo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en San Juan. Allí, Aneisha Crespo fue arrestada y neutralizada con el dispositivo conocido como taser, en medio de momentos llenos de agresividad física y verbal. ¡Mira, le van a seguir dando! ¡Mira, pero qué abusador! ¡Abusador! El 2 de mayo, la jueza Alexandra Rivera del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Aneisha Crespo. Posteriormente, en la vista en alzada, la regla 6, se le impuso a la mujer una fianza de $5,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Hoy Aneisha regresó al tribunal, pero esta vez en Mayagüez. Allí se mostró cambiada y arrepentida. La mujer se ganaba la vida como bailarina exótica. Lo estoy trabajando, obviamente, porque pues, también tengo el grillete y pues tengo un plan de cambiar mi vida, ¿entiendes? Quiero que mis nenes me vean para bien y pues arrepentida de muchas cosas, obviamente. La vista preliminar contra Crespo quedó pautada para el 14 de mayo. Bueno, empieza a demostrar arrepentimiento la joven que protagonizó un escándalo tremendo. En ese arresto se convirtió en una noticia viral en las redes sociales. Esta nueva actitud de esta joven, traigo el tema porque no todos toman esta acción antes de llegar al momento final en el tribunal. Hemos visto ocasiones cuando los llevan al tribunal todavía se están riendo, mofando o haciendo algún tipo de comentario, pero en esta ocasión la joven ya empieza, ha ido 2 veces al tribunal, ha visto el juego, sabe que se le está complicando, anda con un grillete, no puede trabajar, se le está afectando a su familia, y ahí empieza como que a tocar, ya tocó fondo, ya está tocando piso ahí, buscando cómo levantarse. ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí está nada más y nada menos que el licenciado Ramón Rivera Grau. Saludos, licenciado, bienvenido. Saludos. Y el licenciado José Lozada. Lozada, saludos. Saludos, Ferdi, saludos a Puerto Rico. Como tú bien dices, está tocando fondo y ya le están tocando el bolsillo, no está trabajando, tiene un grillete, no puede salir por la libre y estar por ahí faltándole respeto a la policía, escupiendo a la policía, dándole patadas a la policía. Ya está demostrando arrepentimiento y eso es bueno. ¿Por qué? Porque denota que ha hecho un proceso de introspección, bueno o malo, cierto o falso, aparenta haber hecho un proceso de introspección y decir,
Si sigo con esta actitud beligerante, no voy a tener buenos resultados, me van a revocar la probatoria en Mayagüez, me van a ingresar, así que debo pensar las cosas 2 veces antes de volver a meter la pata y debo actuar como una persona prudente y razonable, y si el policía me dice que me mueva, me muevo, y si me da un ticket, pues voy al tribunal y lo reclamo, pero debo actuar como una persona civilizada. Claro, y ahora está pensando en los hijos, Ramón. Bueno, Ferdinand, yo lo que entiendo es que todo proceso criminal tiene un propósito, ¿verdad? De lo que decía Lozada, de provocar en el imputado un grado de introspección, claro. y como cuestión de hecho, el propósito de este procedimiento criminal es buscar la rehabilitación del ciudadano. Y yo creo que el primer paso de la rehabilitación es el arrepentimiento de los actos. Pero cuando ella entre al tribunal, ¿esto le puede ayudar? O sea, estas declaraciones hoy públicas, ¿ayudan, pesan? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en un informe de presentencia, en caso de que ella se haya dado culpable, el demostrar eso pasa por unos oficiales del Departamento de Corrección que van a tomar en cuenta la actitud del imputado, si ha demostrado arrepentimiento por sus actos, claro. Si ha cambiado su estilo de vida, si ha buscado ayuda, si empezó a estudiar, si está buscando mejorar su estilo de vida. Vamos a ver esto al reverso un poco. La actitud de las personas ante la policía de Puerto Rico ante actos como estos, porque hay una criminalización de estos actos con la policía y se nos estamos olvidando de, como usted dijo, licenciado, estos actos beligerantes de la gente de reto a la autoridad. Un poco la pregunta es, ¿qué mensaje deja esto para otras personas que también tienen esta actitud beligerante y de reto a la autoridad en Puerto Rico? Esa es la pregunta. Que no haya duda que la policía se va a dar a respetar. Que la policía hay que respetarla. Yo recuerdo de pequeño, mi papá me decía que la policía se respetaba. Exacto. Si uno tenía un reclamo, uno acudía con un abogado al tribunal para llevar su voz ante ese reclamo. Pero tú no puedes tirarle al policía, tú no puedes hablarle mal o no le puedes decir todas esas palabras o esas ni atacarlo. Porque el policía sale como cualquier otro empleado a trabajar, a defender vidas y propiedades. Si el policía falla, hay un proceso administrativo para atender eso. Pero el ciudadano común y corriente, cualquier ciudadano, tiene que respetar a la policía. Pero tú resuelves este problema, pregunto, Colbert, acá y Víctor, digo todos, porque el proceso de arrepentimiento es importante, pero ¿será genuino? La pregunta que uno hace, ¿o será parte de otra artimaña artística para...? A eso iba, en el sentido, yo creo que todos los que estamos aquí, el país cree en la rehabilitación de las personas, por supuesto. Y ese es el propósito del sistema correccional, rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Pero hay dos puntos importantes, siguiendo la línea de Víctor. Número uno, hay que enviar un mensaje de respeto a la figura de autoridad que son los miembros de la Policía de Puerto Rico, que todos los días salen a poner su vida en peligro. Y eso tiene que estar claro en cualquier ejercicio que se vaya a atender en términos de los tribunales. Pero en segundo lugar también, no puede convertirse tampoco en una práctica de que yo insulto, golpeo a un policía, me excuso con él y no pasa nada, porque hemos visto otros casos también de otros jóvenes que tienen incidentes con la policía y piensan que meramente disculparme ya quedó todo al olvido. Yo pienso que si hay que darle ese beneficio de que esta joven pueda recuperar su vida y rehabilitarse, pero el tribunal tiene que asegurarse de tomar unas medidas de monitorear a una persona que evidentemente tuvo una conducta de violencia contra un miembro del orden público y que cualquier falta de ese nivel tiene que tener serias consecuencias. O sea, no puede quedarse meramente una disculpa. Tiene que tener consecuencias y el tribunal va a fijar responsabilidad y el Ministerio Público, los fiscales, le toca velar que haya consecuencias. Ese acto de arrepentimiento debe ser tomado en cuenta para fines de la pena, pero tiene que tener consecuencias, no puede irse por la libre, insultar al policía, decirle perdón y ya, no puede pasar de esa forma. Es que no es solamente, Lozada, ¿verdad? Porque eso lo vemos todo el tiempo, especialmente en casos de obstrucción a la justicia, lo vemos todo el tiempo en los tribunales, que lo que se busca tal vez es un arrepentimiento y una disculpa con el oficial. Cualquier abogado de defensa que haya visto casos de esta naturaleza de obstrucción a la justicia, cuando detiene a un ciudadano por un ticket de tránsito, insulta al policía o ocurre algún tipo de altercado, lo acusan de obstrucción a la justicia, pues uno lo primero que busca, la primera alternativa, primero de pedirle disculpas a la gente y buscar que el ciudadano le pida disculpas, que le demuestre arrepentimiento, y muchas veces los mismos policías acceden a archivar el caso por la regla 247, que es una de las alternativas, pero primordialmente lo que se busca es esa disculpa y ese reconocimiento del ciudadano. Pero ahí ya no hay marcha, pero ahí ya está tarde para eso, sí. ¿O no? Bueno, yo entiendo que nunca es tarde para poder demostrar, ¿verdad? Y la duda que decía ahorita Jorge, la pregunta, el cuestionamiento, que la suspicacia con la que tomamos las expresiones de la joven como pueblo, está en manos
manos de ella demostrar si en efecto es genuino ese arrepentimiento. Pero ¿cómo quedarían las autoridades si después de todo ese operativo, de todo lo que ha salido en los medios de comunicación, de ir 2 veces al tribunal, ahora por una simple disculpa el policía va a retirar los cargos y entonces, bueno, pues se puede convertir en una práctica? Ferdinand, el agraviado es el propio agente, ¿verdad? Aquí el agente es el perjudicado en este asunto, además del pueblo, pero el agente es el que tiene la voz cantante porque es a quien el que se le agredió físicamente, el que se le escupió. Bueno, es el agente, pero es la policía de Puerto Rico como cuerpo. Entonces, la decisión va a tener que ser una decisión mucho más cuidadosa, mucho más informada. Que un caso tan notorio como este. Es un caso muy notorio. Y como bien dice Víctor, es un caso que es la policía de Puerto Rico, es la imagen de la figura del cuerpo policíaco, el que está aquí de frente. Y no puede darse que pase con esta dama, con esta señora, que agrede al policía verbalmente, físicamente, y que con una mera disculpa la cosa queda ahí. No puede quedar de esa forma. Tiene que ser un arrepentimiento genuino y tiene que tener consecuencias, porque si no, los demás que anden en la misma tonalidad, en el mismo mood, van a hacer lo mismo y van a pensar que con una mera disculpa se acabó todo. No puede pasar de esa forma. Yo lo veo de esa forma. Yo creo que hay que, ¿verdad? Sí. O sea, hay tiempo para todo. Pero si tú obligas al Estado a ir al tribunal, no 1, 2, 3 veces va a ir ahora, porque hay otras vistas más ahora en el proceso. El operativo que se montó de policía, tuvieron que llamar refuerzo. Había gente con intenciones de impedir ese arresto. Los policías estaban en peligro porque era un punto delicado. Con una simple disculpa, tú me vas a decir a mí que esto se acabó. Digo, yo no sé, ¿verdad? Que cada caso es cada caso. Yo no creo, Ferdinand, que con una simple disculpa se resuelve el asunto. Yo creo que va un poco más allá de eso. Pero siempre en estos casos, uno, ¿verdad? Yo lo digo en mi perspectiva de abogado de defensa. Claro. Obviamente todos los casos son distintos. En este caso estamos hablando de una joven que ya con una historia criminal y con casos que están pendientes en proceso. O sea, que son muchos factores que se van a tomar en consideración a la hora ¿verdad? de juzgar a esta joven, y obviamente para este delito en particular se le va a juzgar por ese delito, pero tenemos también un historial que va a incidir a la hora, en caso de que sea encontrada culpable, va a incidir sobre ese historial de ella sobre la opinión. Claro, pero también de manera positiva, tengo que decir, siempre se evalúan atenuantes y agravantes. Ella tiene unos agravantes serios, que son los casos que tiene anteriormente. Tiene un atenuante que tal vez, si ella lo demuestra, como lo está haciendo, ¿verdad?, con sus expresiones, y en mi opinión no es suficiente, es una mera disculpa, pero es un primer paso. O sea que ella tiene que demostrar, hacer servicio comunitario, hacer otras cosas que demuestren que realmente ella quiere hacer un cambio por la sociedad y por su vida. Mira, tenemos que irnos, pero vamos a felicitar a una persona que tú conoces y que yo conozco. Vamos a felicitar a don Pedro La Antigua, que cumple 89 años hoy. Vamos a desearle mucha salud y muchas bendiciones y larga vida. Sí, señor. Fanáticos de Hondo Pautadura, enviamos un abrazo a él y a su familia. Bueno, voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a cambiarle de tema. Vamos a empezar a evaluar estas declaraciones que hace Tomás Rivera Chat con el tema político y el tema de gobierno, esta lucha que parece que se está dando, y también cuenta las interioridades de esa conversación entre él y la gobernadora. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy con Margarita. Gracias, Ferdinand. Y estará Arturo Garfer al día para ocupar la silla del Departamento de Estado. Nosotros lo discutimos en breve. Y también qué pasará en Suiza, China y Estados Unidos, ya que se reúnen sus dignatarios. ¿Lograrán algún acuerdo? El profesor Smith nos cuenta los detalles. Pero pasemos entonces a otros temas. Bueno, mis amigos, lo que no te dicen, te lo dice Jorge Colbert, y hoy los datos son sencillamente impresionantes. Adelante, Colbert. Así es, Ferdinand. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, que es el futuro de Puerto Rico, y me refiero a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes profesionales, jóvenes que estudian oficios, que quieren levantar su negocio, que van a escuelas vocacionales? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Y cómo podemos lograr que miles de jóvenes que quizás quieren irse del país se mantengan en Puerto Rico y puedan tener una vida provechosa aquí con nosotros? Vamos primero a los datos en la población de Puerto Rico. Miren estos datos interesantísimos. 19
19% de nuestra población, un poco más de medio millón de personas, tienen entre 19 y 39 años. Obviamente nuestra población está entre 3.1 y 3.2 millones de habitantes. Después del huracán María, oigan esto, 30.000 jóvenes entre las edades de 18 a 24 años, según el estudio del Centro para Puerto Rico, salieron de la isla y se movieron principalmente a los Estados Unidos. Al día de hoy hay 110.000 jóvenes trabajando desde los 16 a los 24 años, señores, más de 100.000 jóvenes que están trabajando. No obstante, según las estadísticas del Banco Mundial, el 17% de los jóvenes puertorriqueños están en desempleo. Para que tengan una idea, en Puerto Rico el desempleo ha estado rondando alrededor de un 5%, 4 o 5%, que son los números más bajos en muchísimos años. Así que estamos hablando de que los jóvenes, la tasa de desempleo es 3 veces el promedio general. 16.2% de nuestros jóvenes no tienen formación académica y laboral, y eso es un tema que ustedes saben que hemos tratado en programas anteriores sobre el asunto de los que se gradúan de escuela superior y si entran o no a algunos de los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Ahora bien, miren, con relación a estos temas adicionales, quiero que vean esta gráfica bien interesante. El 63%, esto es un estudio que hizo la fundación del exgobernador Luis Fortuño, y también tenemos datos de otras instituciones académicas que he podido unir algunos de los resultados de encuestas y grupos focales. Muy interesantes estos números. 63% de los puertorriqueños han pensado en irse de la isla, más de la mitad de los puertorriqueños. No obstante, el 75% de ese universo son jóvenes de 18 a 34 años. Es decir, 3 de cada 4 jóvenes han pensado en irse de Puerto Rico. Y eso tiene que preocuparnos y tenemos que atenderlo. Y ya mismo le doy algunas de las recomendaciones. Pero fíjense lo interesante, según esta encuesta que les acabo de mencionar del Grupo Crece, de la Fundación Crece, 85% no se van de Puerto Rico. Nuestros jóvenes, por razones familiares, quieren mantener su presencia con sus familias aquí en Puerto Rico. Ahora bien, el 60% de nuestra población, sobre todo de jóvenes, dicen que el principal problema es la economía, que no progresa o no sienten que hay una mejora, a pesar de que los indicadores económicos, por lo menos en términos de desempleo, están moviéndose en unos números muy positivos para Puerto Rico. 51% de nuestros encuestados piensa que los subsidios que se están dando de ayuda, sobre todo de ayudas federales, si bien ayudan a combatir la pobreza extrema, no reducen la dependencia. Y esto es importante, señores, porque las ayudas deben estar fomentadas al empleo, que es lo que se llama el crédito por empleo, que es una de las medidas más exitosas que se han hecho en décadas en Puerto Rico y que ha dado unos resultados extraordinarios en términos de bajar la tasa de desempleo. Igualmente, 40% de las personas encuestadas en este instrumento de la Fundación del Gobernador Fortuño dicen que quieren abrir su propio negocio. Y esto es importante porque hay el deseo de entrar en el mundo, ¿verdad?, del desarrollo comercial y razones para irse principales. Miren esto, la gente que quiere irse, sobre todo los jóvenes, ¿qué nos dicen? Las oportunidades de empleo, la situación económica, quieren buscar mejores servicios de salud y la estabilidad en servicios esenciales. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que están buscando vivienda, que están buscando otras prioridades, luz, agua, tener una vida digna. ¿Qué se puede hacer para evitar que nuestros jóvenes se vayan? 7 pasos importantes, que es el consenso sobre todo de los estudios académicos sobre esto. Oportunidades de empleo, señores, hay que abrir la oportunidad de empleo a nuestros jóvenes para que no se vayan. En segundo lugar, facilitar la compra de su primera vivienda. Los jóvenes no consiguen vivienda en este país. Esto es fundamental para que puedan tener esas oportunidades. Aumentar el número de estudiantes en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, que es un tema que presentamos hace una semana atrás. Incentivo a estudios graduados, importante. En Puerto Rico los estudios graduados, señores, uno tiene que hacerlo con préstamo. Hay becas para bachillerato, pero para maestría y otras disciplinas a nivel graduado es a base de préstamos. Tenemos que buscar ayudas para estos jóvenes que puedan lograr estudios posgraduados, reducir el impacto de los préstamos estudiantiles. Ese es otro de los grandes problemas que tiene. Mucha gente termina sus estudios y acaba con $180,000 en deuda. Y además, necesidad de ayuda al comienzo de la vida profesional, sus primeros pasos, cómo el gobierno puede ayudar a nuestros jóvenes. Y por último, algo que parece
que a la gente se le olvida, aquí la Asociación de Bancos ha sido muy efectivo en orientar la planificación financiera y orientar sobre la importancia del crédito. Esto parece que es algo secundario, pero no lo es, porque quizás ahora no se dan cuenta, pero de aquí a unos años, cuando un joven se gradúa, va a saber lo importante que es su crédito y tener una orientación financiera para poder planificar su futuro. Regresamos con Ferdinand. Gracias, Jorge. ¿Qué te parece? Te lo dije que estaban violentos los números. Y volvemos a un tema, Víctor, que lo hemos conversado antes. El tema de la educación en Puerto Rico es fundamental. Yo sé que el tema de la vivienda, los incentivos, todo lo demás, pues toma fuerza y es importante. Pero ver cómo el 16% de nuestros jóvenes no tienen todavía una preparación académica, bueno. No, es que tienes el problema, porque fíjate que Jorge habla, que Jorge es excelente, o sea, es una radiografía extraordinaria. Fíjate que tú hablas de, inclusive de los que llegan a universidad, pero aquí hay un número de jóvenes que se quedan, que no llegan a la universidad, que se quedan en 9º grado, que se quedan en high school, y de esos nos olvidamos, esos no están en la cifra. Llega a la universidad, que a la universidad ahora está llegando el 50% menos de lo que llegaba hace 10 o 15 años atrás. Eso es así. Y lo que recibe de un departamento de educación donde habían 800,000 estudiantes, que ahora hay 250,000 estudiantes, y es terrible. O sea, con estas cifras puede haber una tendencia de que va a haber un momento en que no va a llegar la gente a estudiar a las universidades, ¿verdad? Entonces también, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque pasan los cuatrienios, pasan los años, pasan los días, y el Departamento de Educación sigue con su misma estructura, su mismo andamiaje. Es muy poco lo que logra progresar, es muy poco lo que logra moverse. ¿Sabes qué? O sea, ¿cómo? ¿Sabes qué? Y lo hago porque ya Jorge... Hay que sacarlo de educación. Esto debe ser una prioridad del gobierno de Puerto Rico. Sí. Del gobierno, el gobierno como prioridad. Estamos hablando de tantas cosas en este momento, y yo creo que lo más importante, Jorge lo dejó ahí, lo estableció ahí, el gobierno tiene que hablar de estos asuntos. Tiene que hablar. Si no es que nosotros traemos estos temas, no salen en ningún sitio. Gracias, Jorge, excelente. Bueno, voy a una pausa, voy con Margarita, y cuando regresemos ya está el panel político para reaccionar a toda esta entrevista que dio Tomás Rivera Chat a Alexandra Lúgaro, que pone caliente el PNP. Venimos rápido. Oiga, escuché este foro, no podemos dejar que nuestros jóvenes se vayan. Pero vamos a escuchar ya otra versión. Ayer oímos a Janet Parra, que dice entonces su contraparte, Rivera Chats, va a desatar esto una guerra en el PNP. Solo se entera aquí en Jugando Pelota Dura. Además, Arturo Garfer cuenta con los requisitos para ocupar esa silla del Departamento de Estado. Lo analizamos en solo minutos. Y China y Estados Unidos se van a estar reuniendo en Suiza. Llegará a un acuerdo sobre los famosos aranceles. Lo discutimos, así que usted quédese bien pendiente. Ahora... Bueno, mis amigos, regresamos a Jugar Pelota Dura, son las 7 en punto. Arrancamos el segmento de mayor importancia en el programa y nos proponemos hoy profundizar sobre esta crisis que se ha creado dentro del PNP con el nombramiento y de tanto de Verónica Ferrayoli, ahora con la salida también de Janet Parra y la llegada de Arturo Garfer a la Secretaría de Estado con cuestionamientos de residencia y también de la cantidad de años radicando contribuciones. Hoy Tomás Rivera Chat estuvo con Alexandra Lúgaro y hizo las siguientes declaraciones sobre muchos temas. Empecemos a escuchar algunas de las declaraciones que hizo y venimos con nuestro panel. Aquí en pantalla estamos presentando el registro de votante de Florida de Arthur Garfer, donde aparece activo. La ley de Florida establece que para permanecer activo en este momento tiene que haber votado en uno de los últimos 2 comicios electorales. Así que actualmente él está activo, lo que indicaría que votó ya sea en 2020 o 2024 en el estado de la Florida. Nosotros cuando nos expresamos sobre, ¿verdad?, las credenciales y los méritos que él tiene, dijimos que íbamos a evaluar todos los requisitos constitucionales, además de los típicos requerimientos a todas las demás agencias, a todos los secretarios de demás agencias. En este caso en particular del secretario de Estado hay unos que son de rango constitucional. Como parte del proceso lo vamos a evaluar. Si hay un planteamiento legal que alguien quiera hacer contra eso, pues lo escucharemos también, ¿verdad? Nosotros vamos a asegurarnos que cumpla y entendemos que cumple. Si se nos demuestra lo contrario, bueno, pues entonces hay un problema y se lo comunicaríamos a la gobernadora. Bueno,
Vamos a empezar por ahí, porque está súper interesante. Aquí está Georgie Navarro, el representante del PNP, también está la licenciada Anabel Sloan, analista política, también está el licenciado y senador Adrián González. Buenas noches. Y Nilda Pérez, la secretaria general del Proyecto de Unidad. Saludos a los cuatro. Buenas noches, saludos. Bueno, yo he escuchado varias teorías. Quiero traer a Colbert y a Víctor al juego. Todo el mundo está elogiando las cualificaciones de Garfield. De hecho, yo me incluyo en el grupo, ¿verdad? Me parece que es una persona muy competente. Y yo también, no se ponen en duda. Ahora, pues el tema de la residencia y el tema de las planillas es un issue que como que está medio sin aclarar. He escuchado interpretaciones y quiero saber qué opina el panel. Por ejemplo, escuché a Carmelo Ríos esta mañana diciendo, bueno, la Constitución dice 5, pero hay que ver si 4.6, 4 años y 6 meses con algunas certificaciones de que estuvo y no estuvo y que si... buscando la forma de abrir el espacio para que él, si no cumpliera con los 5 años, hubiese una puerta. No sé cómo lo ven ustedes, pero quiero empezar por acá. Georgie y equipo de trabajo, ¿cómo lo ven? Mira, en el caso de Arturo Garfield, lleva 20 años residiendo en Puerto Rico, ha estado fuera por situaciones militares. En la Constitución, cuando hubo el debate en el diario de sesiones, tú ves esa dinámica de debate que se habla que cuando están en el servicio activo, pues tienes tu residencia aquí y tienes tu domicilio. O sea, lo que estás diciendo es que aunque esté asignado a Kosovo, él sigue viviendo en Puerto Rico. ¿Y cómo tú validas eso? A nivel federal, con la tarjeta electoral, él tiene su tarjeta electoral. Y entiendo que votó estas elecciones. Yo entiendo, conozco a Arturo Garfield personalmente, comparto con él muchas veces, con él y su esposa, que lo conocemos, y entiendo que votó en estas elecciones, así que venir con eso, con las muelas de atrás, para tratar de descualificarlo, creo que es un acto politiquero de parte del gobierno. Además, yo pregunto, para la posición que él ocupa actualmente de secretario de Seguridad Pública, ¿no se le pidieron 5 años? No es lo mismo, no. Pero lo que a mí, primero que nada, me preocupa mucho es, la gobernadora tiene un equipo de trabajo que se supone que antes de designar a una persona, le hacen lo que se conoce el background check, o sea que los tienen que sentar y decirle, erradicaste las planillas, tienes la residencia, hay alguna grabación que te comprometa. O sea, ese trabajo o no lo están haciendo o le están mintiendo a la gobernadora. Habiendo dicho eso, esto no tiene que ver con Garfield, ni sus cualificaciones, ni su credibilidad. Esto simple y sencillamente tiene que ver con un requisito que a base de documentos se demuestra si lo cumple o no lo cumple, un requisito de orden constitucional. Si él votó en Florida o votó en algún otro estado en los últimos 5 años, él no cumple con el requisito porque para poder votar en un estado tiene que ser residente de ese estado. Así de sencillo es. Senador, le pregunto, ¿cuáles son las exigencias para ser secretario del Departamento de Seguridad Pública? ¿No establece ni residencia ni tampoco la cantidad de planillas radicadas? Las planillas sí. Cualquier funcionario público tiene que presentar la certificación de que rindió planillas por los últimos 5 años. Pues entonces, el requisito de residencia pudo haber radicado aquí en los últimos 5 años si generaba ingresos aquí, que es lo mismo que Verónica Ferrayoli. Pero las planillas no fueron un issue en el Senado. No, las planillas no fueron un issue en el Senado. De seguro cumplió con el requisito. No he visto el documento, pero si pasó el nombramiento, creo que cumplió. Pero en el caso del secretario de Estado, tiene los mismos requisitos constitucionales que el gobernador, que es lo que dice la Constitución. Y como al gobernador se le exigen 5 años de residencia previo a ser gobernador, al secretario de Estado también, porque es la persona que sería gobernador si se genera una vacante y en ausencia. ¿Y se puede llevar que sea 4.8 años? Ahí sí que no, ahí difiero del senador Carmelo Ríos. En la Constitución, si la Constitución dijera que se puede redondear, se redondea. Tiene que ser 5. Definitivamente lo que dice la Constitución es lo que establece y es lo correcto para cumplir. El general Garfield puede tener las cualificaciones estupendas que tiene, que todo el mundo las reconoce, entiendo que está capacitado para ocupar ese puesto, pero si no cumple, no cumple. Aquí vemos también cómo la gobernadora está haciendo nombramientos de último momento sin evaluar los requisitos que requiere y si la persona tiene esos requisitos para la plaza que está Víctor, ¿por dónde anda? Es que creo que es importante porque este programa informa. Vamos a leer la Constitución. Este programa informa. Esta es la Constitución de Puerto Rico. Vamos a leerla. La Constitución de Puerto Rico, en la sección 3 del artículo 3 dice: nadie podrá ser gobernador a menos que la fecha de la elección haya cumplido 35 años de edad y haya sido durante
durante los 5 años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico. ¿Por qué leo esto? Porque esto le aplica totalmente al secretario de Estado. No le aplica a los demás secretarios de gabinete, pero le aplica al secretario de Estado. Porque hace funciones. No dice nada de planilla. No. Sí, pero aquí están haciendo una tormenta en un vaso de agua y no han visto lo que es el debate, el calendario o el debate que hubo en la sesión en ese momento, que se habló de personas activas militarmente. Y si te vas a nivel federal, establece que si tú estás activo militarmente y tienes tu residencia, no importa que hayas estado 15 o 20 años allá en cualquier misión en Kosovo como ha estado Garfield, está cualificado. Así que no sigan buscando una cuarta pata al gato, porque cualifica por el hecho de ser un militar activo. Todos tienen 4 defendiendo, patas. Pero vamos a hablar del debate que ocurrió cuando se hizo la Constitución, que se habló cuando están activos los militares. Es que la ley, la Constitución es la ley suprema de Puerto Rico. Y el debate tiene que cumplir. Y el calendario de debate se utiliza para clarificar. Dime cuando tú terminas para que no me interrumpa. Como es víspera de la madre, te voy a dejar, dale. Gracias, aceptado. No depende de ti, tú no la tienes que dejar hablar. La Constitución establece en blanco y negro, lo acaba de leer Víctor Rivera Hernández, y lo establece en blanco y negro. No podemos ser lenientes porque le tiene que aplicar igual a todas las personas. Si dice 5 años, esto es bien sencillo. Si él votó o no votó, no es si estuvo activo militarmente, es si él votó en los Estados Unidos en esos últimos 5 años. Hay esa puerta, tienes que hablar de esa puerta. Dos preguntas rápidas. Primero, si estrictamente por lo que acaba de leer Víctor, quiere decir que los 5 años sería el 5 de noviembre de 2019. Correcto. Entonces, sí, porque le dice que es a las elecciones. Exacto, la fecha de elección. Cuando lo nombran, es a la fecha de elección. Segundo punto, una pregunta al senador y una al representante. Senador, hay una controversia que ha surgido, el hecho de que como él es un militar activo, si él cuando va a ocupar si fuese confirmado, ¿verdad? Y va a ocupar la gobernación, se convierte también, por lo menos interinamente, en comandante en jefe de la Policía y de la Guardia Nacional. ¿Hay algún impedimento que un militar activo ocupe esas posiciones simultáneas cuando se supone en principio que sea un civil? Y segundo, al representante de Jordi Navarro, pregunto si el nombramiento de Garfield de alguna manera no convierte en inoficiosa la ley que sacaba la policía del Departamento de Seguridad Pública, porque al colocar a Garfield como secretario de Estado y simultáneamente jefe de Seguridad Pública, es supervisor, sigue siendo supervisor de Joseph González como jefe de la policía, como secretario de Estado, porque tiene mayor jerarquía. No convierte en la ley en inoficiosa porque va a tener una autoridad por encima del jefe de la policía. Preguntas para Mira, primero, en cuanto a la pregunta sobre si va a ser un civil o un militar, entiendo, ¿verdad? Por lo que se ha dicho públicamente, él va a dejar de ser militar para ocupar el puesto de secretario de Estado. Para subsanar entonces esa situación. Subsanaría el hecho de que deja de ser un militar, por ende va a ser un civil al mando, ¿no?, del país, como comandante en jefe de la policía y de la Guardia Nacional. Ahora bien, en el requisito de residencia, creo que es un hecho estipulado que por el destacamiento militar no se pierde la residencia. Correcto. Pero lo que se planteó en el video es que votó en las elecciones de Florida, y si las elecciones de Florida requieren residencia para poder votar, ese es un asunto que no tiene nada que ver con su puesto en la Guardia Nacional. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo determinamos si él, bueno, según Lugaro, esa es la certificación de que él votó? Sí. Ahora lo que hay que verificar es si se exige en la Florida residencia para tú poder votar. Si fuese así, surgió también el tema de si se exige residencia para ser miembro de la Guardia Nacional de West Virginia. Yo estuve buscando el código de West Virginia, aunque no dice que hay que ser residente, dejar de serlo es una razón para sacarte. Mi recuerdo de la ley de Florida es que tiene que ser residente. A nivel de lo que es la ley, son puestos diferentes. Ser secretario de Estado y secretario de Departamento de Seguridad Pública son funciones diferentes. Claro. La política pública es que esté separado de la policía del DCP. Y vuelvo y repetimos, siguen hablando, él es un militar activo y eso lo exonera de lo que establece la Constitución. Con eso ya cualifica para ser secretario de Estado, así que no le buscan quinta pata al gato. Y los problemas de Puerto Rico, bien, gracias. Son cinco. Está cualificado, si está cualificado.
supone... Ahora sí que el senador no puede reaccionar porque son ahora, 5 patas. Hablando de la ley de Puerto Rico, si se inscribió como elector en Florida, se supone que su deber fuera darse de baja del registro de acá. Claro, déjeme hacer una pausa. Eso sí está en el código electoral. Pero bichos donde no los hay. Regreso con ustedes para discutir. Una persona cualificada lo que va a dijo, seguir echando a Puerto Rico hacia adelante. Perdona, Ferdinand. Lo que dijo Rivera Chat al lugar. Vamos a verlo. Todos los nombramientos se canalizaban a través y se canalizan a través de la licenciada Gómez, y sí se le envió un texto a la licenciada Gómez, que fue lo que dijimos, porque no la conseguíamos, y cuando nos contestó la licenciada Gómez nos dijo que no nos dijo que estaba reunida con el alcalde de Guayanilla, nos dijo que estaba reunido con la licenciada Gómez. Si a nosotros no nos molestó nunca, ni nos molesta enterarnos por la prensa las designaciones que hace, pues no veo cuál es la sensibilidad. ¿Verdad? Así que sí hicimos intentos de comunicarnos con Fortaleza, lo hicimos con intermediarios que usted designó, gobernadora. Siempre ha habido buena comunicación, de la misma manera en que la gobernadora me llamó el domingo antes para conversar sobre el retiro del nombramiento de Verónica Fraioli, me pudo llamar también para preguntarme por Janet Parra. Quizás en algunas cosas tengamos estilos diferentes. Por ejemplo, en los nombramientos, yo me aseguro específicamente de que todo el mundo tenga los documentos, cumpla con todos los requisitos y todos los estándares. Estas palabras no quedan en el aire, Ferdinand. En solo minutos nuestros panelistas reaccionan. Bueno, pero ¿cree usted que Arturo Garfer cuenta con los requisitos para ser secretario de Estado? Lo que hemos estado hablando. Escanee el QR Code y vote ahora en la encuesta, claro. Rivera Chat, ya usted sabe que responde a declaraciones de la licenciada Janet Parra. ¿Habrá choque de poderes en el PNP? Y China y Estados Unidos se reúnen para llegar a acuerdos sobre los aranceles. ¿Se avecina entonces un alivio al bolsillo o será todo lo contrario? En solo minutos aquí le contamos en Jugando Pelota Dura. Usted no se vaya. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Ya escuchamos las declaraciones de Tomás Rivera Chat con Alexandra Lúgaro. Y Georgie está de luto, le colgaron la secretaria de Justicia. Mira que tú la has defendido aquí. Sí, la defendí y iba a votar. Si fuese Senado, votaba por ella. Pero ya agua pasada no mueve molino. Son estilos diferentes, como decía el presidente del Senado. Él no hubiese tirado eso por tweet, aunque no lo hubiese conseguido. Me trasladaba a Fortaleza y se lo decía. Porque un caso que ha tenido tanta controversia públicamente. Te va con buenos días. Exacto. Te va con buenos días. No, suave, Georgie. Mira, podría ser hasta buenas noches ahora. Buenas noches. Buenas noches y un trimen. No le gusta a nadie. ¿Sabes cómo es esto? Podemos hablar, pero nos sentamos y resolvemos las cosas ya en cuestión de nada. Bueno, tú y él, pero ella y la gobernadora. También, oye, la verdad es que llevamos 4 meses de desgobierno, de improvisaciones, de conflictos y controversias, de lucha encarnizada de poder y de poner los intereses personales antes de las prioridades del país. Esta pelea a muerte entre el presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico tiene al país a la deriva. No estamos hablando de los principales problemas de los puertorriqueños y la verdad es que si no se resuelve, seguirá este gobierno estancado sin arrancar. Se puso la primera playa del hotel en Ponce. Ayer vino el crucero más grande del mundo. Masticamos chicle y caminamos la vez, así que no estás diciendo cosas que no son. Lo dice el país. Estamos trabajando por Puerto Rico. Y lo dicen los principales periódicos de Puerto Rico entre en el día de hoy. Ya es evidente. Vemos cómo la comunicación entre la gobernadora y Rivera Chat ya está prácticamente inexistente. Es lo que ustedes quieren. Y vemos cómo realmente se va Muchos plantean que la oposición en este país es Tomás Rivera Chat. Porque el PIB no está fiscalizando, el Partido Popular no está fiscalizando, el Proyecto de Dignidad no está fiscalizando, Victoria Ciudadana murió. O sea, esto es un gobierno de contrapeso. Se demuestra que hay difiero completamente de esa premisa. En la Cámara, los PNP le votaron a favor a Verónica Fraioli, los pipiolos no. De hecho, los pipiolos fueron los que preguntaron en la Cámara sobre las planillas, cosa que al PNP no le preocupó, sobre el conflicto de intereses, cosa que al PNP no le preocupó. Nosotros habíamos anticipado que íbamos a votar en contra en el Senado y después Tomás, en la comisión total, citó al director de ética y al secretario de Hacienda, que fueron los planteamientos que hizo el PIB en la Cámara cuando se evaluó el nombramiento de Verónica Fraioli. La gobernadora denominó el asunto de Janet Parra como una novela,
Pero la novela es la que tiene ella en su partido. Ya el presidente del Senado reclamándole porque no le contesta. La realidad pensando en pajaritos preñados. El PNP está sólido, está trabajando y estamos ejecutando políticas públicas. Jennifer González comenzó mal. Ya vemos cómo realmente los principales nombramientos no han pasado por la... Oye, hay que pensar en un cambio de gobierno de PNP a PNP, no de PNP a Popular. Estamos trabajando con la gente nuestra. También se prevé conflicto con el asunto de la residencia. No se copien de mí, interrumpirme, por favor. Piensen en el país, Puerto Rico primero. Son originales. Los veo el viernes que viene. Estamos claros. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Felicidades a las madres aquí en el panel. Voy con Margarita y cuando regresemos, aquí está el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo, que es la voz de la gobernadora. Vamos a hablar con él cuando regresemos. Adelante, Margarita. En efecto, Ferdinand, vamos primero a los resultados de la encuesta Claro. Usted votó a esta pregunta. ¿Cree que Arturo Garfer cuenta con los requisitos para ser secretario de Estado? Mire la contestación. Un 64% dijo que no. Gracias a todos por participar. Vamos entonces a otros temas. China y Estados Unidos se van a estar reuniendo próximamente. Eso viene, mire, en breve con el profesor Smith. Se va a hablar de los aranceles y cómo nos afectaríamos en Puerto Rico. Pero escuche esto. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Este debate sobre el tema de la planilla, me parece que hace falta un asesor aquí contributivo. Licenciado Francisco Pared, nuestro amigo Francisco Pared, el CPA Francisco Pared. Hola, Paco. Saludos, el ex secretario de Hacienda. A todos los televidentes. Te pregunto, ¿los requisitos para ser gobernador son los mismos requisitos que para ser secretario de Estado? Para ser gobernador se le exige al gobernador que haya radicado planilla durante los últimos 5 o 10 años. 5 años. 5 años. Y obviamente tener residencia. Garfer plantea que ha radicado planillas del 2021 hasta el presente. ¿Cuántos años contributivos hay ahí? Algunos dicen que 5, otros dicen que 4. ¿Qué dice usted que es el que hasta los otros días había que entregarle la planilla? Mira, y primero que no necesariamente el requisito que establece la Constitución es de residencia, y la residencia para propósitos contributivos tal vez sea distinta que para estos propósitos, y eso es algo que potencialmente se va a estar dilucidando en este proceso de confirmación. Pero si se mira para atrás, el proceso de radicación de planilla va radicando desde el 2021, técnicamente el 2021, 2022, 2023 y 2024, que recién venció el pasado 15 de abril. Pero cuando se habla de residencia, Ferdinand, todo depende de los hechos y circunstancias de cada caso, y que incluso muchas veces va más allá de la cantidad de días que la persona ha estado físicamente presente en la jurisdicción. Tiene que ver mucho con la intención, qué planea hacer esta persona luego de esas rotaciones temporeras que tal vez está haciendo por estudio, trabajo. Así que todo se tiene que ver en sus hechos y circunstancias. O sea, que el tema de la residencia tiene otros elementos en consideración, no únicamente residir aquí en ese momento. Para propósitos contributivos, sí. Para propósitos de la designación, yo creo que se va a estar dilucidando ahora en este proceso de confirmación, donde los senadores pues evaluarán que ese proceso de residencia y determinarán a la hora de ejercer su voto. Déjame poner a Víctor, tiene una pregunta para ti. Lo que pasa es que es interesante lo que usted está diciendo, secretario, porque para propósitos de la Constitución de Puerto Rico, todo lo que tiene que ver con el término residente bona fide en Puerto Rico es una cosa, pero para propósitos contributivos es otra cosa, pero lo más importante es que la Constitución no define lo que es residente bona fide en Puerto Rico, y ahí es que puede venir el problema. ¿Qué usted dice? Exactamente, pueden ser, a pesar de que incluso sea la misma frase, pueden tener definiciones distintas para propósitos contributivos, como para propósitos de determinar si la persona está apta para tener este cargo. Yo creo que es un asunto que el Senado va a estar definiendo en su proceso, y sí, puede ser que potencialmente tenga algún tipo de impugnación en caso de ser confirmado, pero utilizar taxativamente las normativas contributivas para determinar si esta persona cumple o no con este requisito, pues a mí no me parece correcto, y voy un poco más allá. Para propósitos de ser residente, para propósitos contributivos,
la persona, hay que evaluar todos los hechos y circunstancias de esa persona en ese preciso momento. Hay personas que pueden estar todo el año fuera de Puerto Rico y como quiera ser considerados residentes, porque planean regresar para atrás, porque tienen su vínculo, votan aquí, sus hijos están acá, no necesariamente desvincular esa residencia. Sí. Francisco Paco Pared, muchas gracias por el asesoramiento. Nos vemos la semana que viene por acá en Jugando Pautadura y en Última Palabra. Muchas bendiciones y gracias por invitarme. Gracias. Bueno, aquí está con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, licenciado Irán Torres Montalvo. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar aquí. Está el licenciado René Chile Coma también, analista político allá en Noti1 y en Jugando Pautadura. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros, el secretario. Bueno, secretario, antes de entrar en el detalle específico de Garfield o lo demás, en términos generales, ¿cómo se está bregando con esta crisis que se proyecta en los medios dentro del PNP, allí en la Fortaleza? Pues mira, una cosa es el trabajo que yo hago desde la Fortaleza, otra cosa son los asuntos políticos partidistas. Yo te puedo hablar de ello. Yo fui secretario general del PNP. Claro. El PNP es un partido de disciplina. Podemos debatir, podemos tener diferencias de estilo, diferencias de criterio, pero al momento de nosotros tener que unificarnos y ir unidos a un proceso, ya bien sea después de una primaria o de cara a una elección, sé que no vamos a tener el problema para unirnos. Yo creo que con eso contesto tu pregunta. En el aspecto político, en cuanto al trabajo que estamos haciendo desde la Fortaleza, pues obviamente sí es cierto que durante los pasados meses pues hemos tenido que dedicarle mucho tiempo, ¿verdad?, en el ejercicio de comunicación, entrar en el debate de los nombramientos, los procesos que se han estado dando. Tuvimos la situación con la secretaria de Estado, la licenciada Verónica Ferrayoli, también con la licenciada Parra, pero la gobernadora, ¿verdad?, la actitud que ella tiene es la correcta. Vamos a pasar a la página, ya tenemos un nuevo nominado a la Secretaría de Estado. Estamos aquí defendiendo las credenciales de nuestro nominado. Yo creo que no hay duda de que tiene todas y cada una de las facultades para ser el secretario de Estado en cuanto a su hoja de servicio, tanto en la empresa privada, en el servicio militar y en el servicio público. El debate que hemos estado viendo, ¿verdad?, desde el día de ayer a hoy sobre si cumple o no cumple con los requisitos constitucionales, yo soy de los que entiendo, ¿verdad?, y esto es una materia de estricto derecho constitucional. Vamos al texto de la Constitución, 35 años de edad lo cumple, ciudadano americano, residente bona fide. No entre en el detalle el texto de la Constitución. Para completar ese análisis tenemos que irnos al diario de sesiones de la Constitución, que sé que Georgie lo tocó someramente. Si vamos a ese debate, es bien específico y se habla sobre que situaciones donde la persona está destacada en una asignación militar no se le puede excluir, ¿verdad?, lo que sería su potencial cualificación, una posición como la Secretaría de Estado o la Gobernación. Obviamente el general Garfield, que ocupa una posición de general de brigada, un puesto sumamente privilegiado, ¿verdad?, lo que es la estructura del gobierno militar federal, tiene una carrera de más de 25 años en la milicia. Está claro que en muchos de esos años él estuvo en diferentes partes del mundo, en Siria, Kosovo, Kuwait, Afganistán, pero que eso no lo descalifica para la posición que él quiere ocupar, el secretario de Estado. Chile, ¿cómo lo ves tú? Mira, Ferdinand, voy a estar de acuerdo en algo con el secretario, pero no en todo. Primeramente, voy a estar de acuerdo en la hoja de servicio que da del secretario nominado. Definitivamente es una persona excelente para ocupar esa posición. Estoy de acuerdo con Víctor en el tema de que definitivamente para ser bona fide, la intención de esa persona tiene que ser estar aquí. Y si usted está rindiendo un servicio, y ese servicio, recordemos algo, el servicio que está brindando es para Puerto Rico y para los Estados Unidos. No es que él quiso cogerse unas vacaciones e irse 2 o 3 años. Por lo tanto, en eso voy a estar de acuerdo y me parece que el Partido Popular en eso está cometiendo un error de irse a atacarlo desde ahora cuando tenemos ahí un buen candidato que pudiera servirle bien a Puerto Rico. Ahora bien, dicho eso, secretario, yo creo que el Partido Nuevo Progresista ha desperdiciado 100 y pico de días peleando nombramientos, peleando con el Senado, cuando deberían de estar unidos al Senado, haciendo las cosas que dijeron que iban a hacer en los 100 días. No veo a los alcaldes trabajando en conjunto con ustedes. Los alcaldes no han salido a defender al Partido Nuevo Progresista en nada en esta contienda. De hecho, los nombramientos se están aprobando y algunos se están colgando y ninguno de los alcaldes ha salido a defender esos nombramientos. Por lo tanto, aquí hay un serio problema. Mi recomendación, deberían dejarse estar peleando con la legislatura y ponerse a hacer lo que tienen que hacer. Miren cómo tienen a Luma, miren cómo tienen a Genera. Es una pelea demasiado abierta ahí. Déjame pasar a Jorge brevemente, porque el tiempo vuela. Jorge. Yo básicamente, saludos a ambos, pero al secretario, pues sé lo que está pasando, porque yo estuve ahí 2 veces en la misma posición y es bien difícil. Y lo que quiero plantear, siempre me va a dejar la pregunta, es... y ha ocurrido en otras administraciones, ustedes no son los únicos, en donde a veces el gobernante se queda solo. O se ve solo, y el secretario de Asuntos Públicos asume un rol importante, pero no basta con una sola persona. Y otro de los asuntos también que es la falta de coordinación, de estructural. La pregunta que tengo es, ¿ustedes tienen un plan estratégico que se comunica con el liderato político semanalmente? Porque da la impresión que no hay cohesión, no está consiguiendo.
Hay unas funciones políticas que se descargan a nuestro secretario general del partido, que es el licenciado Jorge Santini. Obviamente, pues no podemos desligar, por más que uno quiera, lo que es el aparato de gobierno del aparato político partidista. Es inevitable. Nuestra gobernadora, ¿verdad? Contrario a lo que quizás quisiste decir en tu aseveración, nuestra gobernadora no está sola. Tiene todo un partido detrás de ella que la apoya, toda una estructura política trabajando, tiene unos alcaldes. Claro está, cada uno tiene que enfocarse en hacer el trabajo. Nosotros lo estamos haciendo. Hemos dedicado estos 100 días a trabajar con el tema de los permisos, al tema de Luma, el tema de las escuelas bilingües, que fue un compromiso que hizo la gobernadora. Se comenzó desde marzo a rehabilitar las escuelas de cara al comienzo de las clases del próximo mes de agosto. Así que estamos trabajando, estamos haciendo obras, pero hay que estar claro que obviamente lo que es el debate político, la pelea de los nombramientos y demás, es lo que la gente le gusta escuchar. Puerto Rico le encanta la pelea política. Es triste, pero estamos haciendo el trabajo. No están remodeladas ninguna. Arrancamos desde marzo, estamos haciendo el trabajo. Te puedo llevar de tour para que las veas. Podemos ir a hacer las escuelas que pueden sacar. Comenzamos a deberían hacerlas todas nuevas con todos esos millones. No tengo problema en llevar al compañero que vea la obra de este gobierno. Gracias a los dos, se los agradezco. Buen fin de semana a ambos. Cuando regrese voy a entrar en otro tema. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando China, Estados Unidos, y un panel interesante para conocer los esfuerzos que están haciendo ambos para conseguir la paz ahí y evitar los aranceles. Venimos rápido. Y continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son las siguientes. Los estudiantes de la Escuela Patria La Torre representarán a Puerto Rico en España tras coronarse como campeones en la competencia Reto Marte de la Caribbean University en Bayamón. O quizás, mire, las nadadoras de la Federación de Puertorriqueña de Natación. Esto sería al conquistar la medalla de oro en la categoría de 13 a 15 años en la Worldwide Invitational 2025 en Florida. Así que usted escanea el QR Code que aparece en pantalla y vote por quien usted crea debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Ferdinand. Gracias, Margarita. Bueno, se anuncia un encuentro entre el presidente de China y Donald Trump. Hay muchas preocupaciones, pero la mayoría de la gente está preguntando en Puerto Rico si esto va a resolver el tranque para poder comprar más barato en Shein, en Temu. Ahí es todo un poco. Profesor, ¿qué dice usted? Cuénteme. Pues ojalá, chicos. Mira, gracias, Ferdinand. Bueno, hay reunión de magnates en Suiza. Delegaciones de Estados Unidos y China se reúnen en la ciudad de Ginebra. Y es un lugar donde suelen haber este tipo de encuentros por la neutralidad, por la gran seguridad que hay y porque hay muchas organizaciones internacionales, así que tiene mucha tradición de este tipo de encuentros. Pero, ¿qué es lo que se supone que van a discutir? Primero, el déficit comercial. Estados Unidos le compra a China 3 veces más de lo que le vende. Donald Trump está empeñado en acabar con eso. Los aranceles, porque al paso que vamos, estos aranceles no van a terminar y podría terminar en un colapso del comercio mundial. También el robo de propiedad intelectual de empresas chinas a la propiedad intelectual, la tecnología de empresas de Estados Unidos, eso es un problema grande. Y otros temas de geopolítica podrían tratarse como Panamá, Taiwán y otro tipo de cosas. Eso tal vez no, pero puede que esté dentro de la agenda. Por supuesto que va a tener consecuencias también esta reunión. Va a limar asperezas, va a bajar las tensiones. El mundo entero va a respirar un poquito este fin de semana. Acuerdos parciales, quizá no muchos, cositas pequeñas, pero algo tienen que mostrar cuando termine el fin de semana. También estabilizar los mercados financieros, los mercados de inversión, terminar un poco con esta incertidumbre. A nosotros en Puerto Rico nos conviene mucho. También evitar más aranceles, porque al paso que vamos esto va a ser interminable y tiene que detenerse en algún momento. También nos conviene a nosotros que se dé eso. Y prevenir sobre todo una escalada militar, que eso es lo que más el mundo le teme, porque las dos guerras mundiales del siglo XX comenzaron con guerras comerciales. Y por eso es que aquí en Vistazo al Mundo hablamos de estos temas internacionales que tienen mucho que ver con nosotros en Puerto Rico. Y ahora seguimos con Ferdinand. Gracias, profesor. Me parece buenísimo el análisis. Y incorporo un cuarto profesor al programa, profesor Rafael Cox Salomán. Rafa, ¿cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias, Ferdinand. Un placer estar con el panel, con el profesor Smith, con el público. El profesor traía un dato de las cosas que el mundo puede estar esperando, es que se lime asperezas entre ambos países. Me parece que es un término importante. ¿Qué te parece? ¿Trump estará en actitud de limar asperezas o todavía le encanta el rol que está desarrollando de jamaquear el mundo? Bueno, yo creo que la actitud de Trump no se basa en sentimentalismo. Hay unos intereses geopolíticos y económicos. La relación entre China y Estados Unidos es como una especie de matrimonio sin posibilidad de divorcio. China tiene la deuda de Estados Unidos en sus manos. China es el tenedor de deuda más grande
americana. O sea, en este momento China es el país que tiene más bonos del gobierno de los Estados Unidos, y si mañana los vende en masa, eso podría descalabrar la política monetaria de los Estados Unidos. Por otro lado, los chinos necesitan a los Estados Unidos. La manufactura china se ha venido abajo en los últimos meses, se necesitan mutuamente, pero mientras tanto Xi Jinping se fue hoy con Vladimir Putin a Moscú, y allá estaba con Lula y estaba hasta Maduro. Así que hay un reagrupamiento, pero los chinos están jugando el juego de Kissinger, que es que me siento con los americanos, pero también estoy con Putin, y de esa manera presionan a los americanos a sentarse a la mesa. Los aranceles van a bajar de 145%, ahora Trump está hablando de 85% antes de sentarse a la mesa, porque es una herramienta de Trump para traer a los chinos a la mesa, que denota también que Trump no necesariamente está totalmente loco, sino que hay un método a su locura, porque todos esos aranceles van a bajar y las negociaciones se van a dar, porque es una necesidad de supervivencia mutua entre China y los Estados Unidos. Profesor. Bueno, fue un anuncio de que iban a llegar a 145, nunca llegaron a eso. Afortunadamente están hablando a tiempo antes de que lleguen a esos niveles extremos. No cabe duda que los empresarios, los dueños, los CEOs de las grandes multinacionales, de Home Depot, de Walmart, todas estas empresas que dependen de lo que fabrican e importan de China, se sentaron con Donald Trump y le dijeron: tú tienes que terminar esto porque el efecto que va a tener sobre nosotros y sobre la economía va a ser devastador. Y Donald Trump, en eso estoy de acuerdo con el amigo Rafael Cox. Donald Trump no es loco, aunque es bastante impulsivo, y él está bien consciente de que eso va a ser un efecto político desastroso para él y para su partido, y reaccionó a tiempo. Colegas profesores, con esa expresión del presidente Trump de que en esta reunión comercial China rebaja los aranceles hasta un 80%, cuando pudo haber llegado, como usted dice, a 145%, aquí ya no hay un win-win situation donde el final de la reunión se espera que sea una ganancia para ambas naciones. Bueno, va a haber, ¿verdad?, unos entendidos entre ellos, pero esta es una reunión en Ginebra de mediano nivel. Claro. ¿Verdad? El secretario del Tesoro americano con su homólogo chino. Hace falta que esto llegue a Trump y Xi Jinping, y al mismo tiempo que los Estados Unidos entonces presionen a China también con respecto al tema climático, el tema de seguridad en la región. Hay una serie de temas de Taiwán, temas de Hong Kong. La agenda es bien amplia, Trump es muy volátil, así que es muy prematuro, diría yo, para saber qué es lo que va a pasar al final. ¿Ven ustedes posibilidad de que esto que haga, por ejemplo, en Puerto Rico, compra unas cantidades multimillonarias en las plataformas digitales estas de Temo y de, ¿cómo se llama la otra, Margarita? Mi pantalla. ¿Cómo se llama? Para las pantallas, Chain, perdón. Habrá posibilidad de que se flexibilice eso para que la gente pueda seguir comprando, porque está todo el mundo preguntándome eso en la calle. 80% de aranceles es altísimo como quiera. No se crean que es que ahora realmente, no, eso de todas maneras es un arancel altísimo, y el verdadero rival de Estados Unidos es China, con quien Trump va a estar dispuesto a negociar es con el resto del mundo. Es hacia China realmente donde está enfocado sus cañones. ¿Dónde queda, en esta controversia de aranceles, de los bloques económicos, de momento de que entró Trump, nadie ha hablado, nadie ha regresado al tema del impuesto mínimo global del 15%, que básicamente con todo esto que está ocurriendo se quedó de manera inoficiosa, ¿no? Habían países en Europa que habían iniciado ese proceso de cobro. Los europeos hoy anuncian que se van a sentar con los chinos a negociar un tratado con China. Mientras tanto, los americanos con Trump están negociando con los ingleses, cosa que no se logró con Biden. Fíjate. Así es. Así que es una política contradictoria, ¿verdad? Este hombre impone aranceles y después empieza a negociar tratados de libre comercio. Bueno. Y la ironía es que mucha gente veía el 15% como muy alto. Ahora es lo mejor de todo el mundo, si lo pudiera. Ahora la janca en la mano, el 15%. Gracias a ambos, excelente. Le agradezco esta clase que nos han dado aquí de lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Voy con Margarita y regresamos con la última entrada. En los medios de comunicación vimos y escuchamos durante esta semana que Luma y el gobierno reportan un récord en la interconexión de sistemas solares, pero los apagones siguen aumentando. La pregunta entonces es, ¿está la energía solar logrando reducir este impacto en la vida diaria? Para contestarnos eso está con nosotros Alejandro Hernández,
gerente general de Home Power, y Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo. Bienvenidos a ambos. Saludos, buenas noches. ¿Está logrando esos objetivos de la energía solar? Definitivamente ya hay un gran avance, como sale reportado en los pasados días, donde hay más de 150,000 hogares que están disfrutando de este gran beneficio que se conoce interconexión, que viene producto de la Ley 114 de medición neta. Así que hay muchas personas ya que están haciendo esta transición solar y están gozando de ese gran beneficio. ¿Qué representa para la economía del hogar puertorriqueño este cambio de energía solar? En definitiva, estabilidad. Verano 2023, un aumento de 4.2, luego más adelante en enero 2024, 9.5 autorizados de aumento. Yo creo que todos queremos estabilidad, queremos tener proyecciones concretas para poder estabilizar nuestras finanzas. Y algo bien importante destacar, en los pasados días se ha hablado acerca de un colapso financiero y de que no se ha cumplido con los CIF o que están rumbo a cumplir. Y es importante que sepamos que Home Power Sun Energy está completamente certificado para poder llevar a cabo todos estos financiamientos para energía solar. ¿Qué alternativas se le puede ofrecer a los hogares puertorriqueños y a las personas que viven en apartamentos o en viviendas alquiladas? Oye, siempre hemos mencionado que tenemos alternativas accesibles para todos los consumos. Así que lo más importante siempre, Corbett, es comunicarse con nosotros para que usted pueda tener una cotización y hacer una evaluación de lo que es el consumo de ese hogar. Así que usted siempre le exhortamos que marque el 787-413-1497. También visite nuestra página web como homepowerpr.com y todas las redes sociales, que tenemos mucha información allí interesante. ¿Y cuáles son los métodos de pago de Home Power? Tenemos desde el financiamiento personalizado, el mes a mes. Es un asunto que podemos ajustar de acuerdo a la situación financiera de cada hogar. E invitamos a todas las personas a ir a nuestras páginas de redes sociales, porque hay algo especial para las madres. Se va a estar regalando un sistema de 10 placas y 2 baterías Enphase. Les invitamos para que vayan, sepan cuáles son las reglas, y es para una embarazada. Vaya a nuestras páginas y se entera. ¿Cuál es el teléfono, Home Power? 787-413-1497, Home Power Sun Energy en todas las redes sociales. Home Power, esa es la solución. Gracias a ambos por haber estado con nosotros, y obviamente continuaremos este diálogo con ustedes durante las próximas semanas. Gracias a ambos por estar con nosotros. Amigos, gracias a todos, y pasamos ahora con Felina nuevamente. Bueno, pues aquí estamos, básicamente. Estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Únete para acá, Jorge, porque el domingo es un día súper especial, que es el Día de las Madres, y yo creo que se merecen las madres nuestras y nuestras compañeras nuestra más profunda felicitación. Así es. Y las que no están con nosotros, las recordamos. Y las que no están con nosotros, recordarles. En mi caso, mi madre todavía está con nosotros, a mi compañera Damari, mis tías, primas. Es un día muy especial, ¿verdad, profesor? Señor, un abrazo muy fuerte a todas las madres de Puerto Rico, que son las que realmente mueven este país. La mía está en el cielo, pero ahí vamos. Muchas felicitaciones a mis hermanas también, a nuestra familia, que son madres. Muchas felicidades este próximo domingo. Bueno, pues como diría Ferdinand, cójanse el fin de semana. El fin de semana libre, y estamos listos. Nos vemos el lunes, si Dios lo